¿Alguna vez te has preguntado cómo es que pareciera que algunas personas alcanzan el éxito con mucha facilidad, mientras que otras que se esfuerzan no logran avanzar? En ebook Hecho Podcast con IA analizaremos el libro más grande de mentalidad, que es Piense y hágase rico con Napoleon Hill. Prepárate para hackear tu mente y cambiar tu historia de éxito. Hoy vamos a analizar un libro con un título que es, bueno, como poco, es una promesa enorme. Piense y hágase rico. Desde luego. Pero que nadie se lleve engaño, ¿eh? Esto no es un simple manual de finanzas de los que llenan las estanterías hoy en día. Para nada. Es el resultado de una misión que es casi de leyenda. A principios del siglo XX, el magnate Andrew Carnegie le lanza un reto a un joven periodista, Napoleon Hill. Un reto increíble, además. Le dice, mira, dedica los próximos 20 años de tu vida a estudiar a la gente más exitosa del planeta. Y hablamos de gente como Henry Ford, Thomas Edison, Rockefeller, para destilar la fórmula, el secreto, por así decirlo, de su éxito. Y lo que es más increíble es que Hill aceptó. Aceptó sin recibir ni $1 por adelantado. Es que Carnegie quería saber si el éxito era una fórmula que se podía enseñar. Claro. Así que el objetivo de nuestro análisis de hoy es precisamente ese. Vamos a desgranar la filosofía que Hill construyó, que parte de una idea que en su momento fue revolucionaria y que hoy sigue generando debate. ¿Y cuál es esa idea? La idea de que la riqueza y el éxito en general no empieza en una fábrica o en una cuenta bancaria, sino que empieza en la mente. Vamos a explorar los primeros pasos de su método, usando solo extractos del propio libro, para entender cómo propone transformar un deseo, algo intangible, en su equivalente material. De acuerdo, pues vamos al lío. La piedra angular de toda su filosofía, la idea de la que parte todo, es una frase que repite casi como un mantra. Los pensamientos son cosas. Sí. Afirma, y cito, que todo logro, toda riqueza ganada comienza con una idea. Y para que esto no suene a simple frase de taza de desayuno, lo ilustra con una historia que parece sacada de una película, la de Edwin C. Barnes. Sí, y es una historia que, a un lector moderno le puede sonar a auténtica locura. Totalmente. Barnes era un hombre sin un céntimo que se subió a un tren de mercancías para llegar a Nueva Jersey con una única obsesión en la cabeza. Y no era una obsesión cualquiera. No. No quería un trabajo con el gran inventor Thomas Edison. Quería ser su socio. Se presenta en su laboratorio con un aspecto que, según el propio Edison, era el de un vagabundo. Pero aquí viene lo fascinante. Edison cuenta años después lo que vio en él, y no fue su ropa, claro. Dice, y cito, había algo en la expresión de su cara que transmitía la convicción de que estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto. Y añade una frase que es oro puro. Sí, dice, yo había aprendido, tras años de experiencia, que cuando un hombre desea algo tan imperiosamente, que está dispuesto a apostar todo su futuro en una sola carta para conseguirlo, tiene asegurado el triunfo. Es que eso es potentísimo. Edison no vio a un pobre hombre pidiendo trabajo. No, vio una mentalidad. Vio un pensamiento tan definido que era casi algo físico, tangible. Y por supuesto no le hizo socio en ese momento. Claro, le dio un trabajo de baja categoría. Con un sueldo mínimo. Y aquí es donde el 99% de la gente habría abandonado, ¿no? Por supuesto. Porque pasaron los meses y en apariencia no ocurría nada. Pero Hill insiste en que en la mente de Barnes sí estaba ocurriendo todo. Él no se desvió. Siguió alimentando su propósito. He venido para asociarme con Edison, y lo haré aunque me lleve el resto de la vida. Pero como llega la oportunidad... Pues llega, como dice Hill, por la puerta de atrás y disfrazada de infortunio. Me encanta esa frase. El infortunio era una de las nuevas invenciones de Edison, una especie de máquina de dictado. Que al parecer a sus vendedores no les gustaba nada. Nada, les parecía un trasto inútil, no creían que se pudiera vender. Todos veían un fracaso. Excepto Barnes. Él vio su billete de entrada. Se plantó delante de Edison y le dijo que él sí podía vender esa máquina. Y vaya si lo hizo. Tuvo tanto éxito que Edison le dio un contrato para distribuirla por todo el país. Y esa asociación lo hizo inmensamente rico. El lema de su negocio era fabricado por Edison e instalado por Barnes. Y todo, insiste Hill, nació de un pensamiento claro. No era quiero ser rico, era
Quiero ser socio de Thomas Edison. Esa especificidad es el primer paso. Vale, entiendo lo de la idea definida. Barnes lo tenía clarísimo, socio de Edison. Pero a mí me cuesta creer que solo compensar algo con mucha fuerza sea suficiente. Parece que falta un ingrediente, algo que le dé potencia, ¿no? Un motor. Totalmente. Y ese motor es lo que Hill llama un deseo ardiente. Y fíjate que usa la palabra ardiente con toda la intención. No habla de una esperanza, ni de un me gustaría. Para nada. Habla de una obsesión que lo consume todo, que domina tus pensamientos día y noche. Para explicarlo, utiliza una analogía militar que es brutal. ¿Cuál? La del guerrero que, al desembarcar en tierra enemiga, da la orden de quemar sus propias naves. Quemar las naves. Eso significa que no hay plan B. Cero. No hay retirada posible. O se gana o se perece. Es un compromiso absoluto. Es una imagen potentísima, casi violenta. Y es donde mucha gente choca con Hill, ¿sabes? Porque una cosa es la determinación y otra la imprudencia. Claro. ¿Cómo se distingue entre un deseo ardiente que te lleva al éxito y una obsesión ciega que te lleva al desastre? Pues Hill dirime que la diferencia está en tener un plan, por muy incipiente que sea. El deseo es el combustible, pero necesitas un vehículo. Y para construir ese vehículo, él propone una herramienta sorprendentemente práctica y metódica. Son sus famosos 6 pasos para transformar el deseo en su equivalente monetario. Sí, y creo que merece la pena enumerarlos, porque son el núcleo de su método práctico. Venga, vamos a ello. El primero. Determina la cantidad exacta de dinero que deseas. Y aquí es muy tajante, no vale decir mucho dinero. Hay que poner una cifra concreta. Segundo, tienes que dejar muy claro qué vas a poner de tu parte, qué estás dispuesto a dar a cambio de ese dinero. Porque aquí Hill es inflexible. No se recibe algo por nada. Tercero, establece un plazo concreto, una fecha límite para conseguir ese dinero. Y cuarto, crea un plan preciso para llevar a cabo tu deseo. Y empieza de inmediato, estés preparado o no. Este punto me parece clave, el de empezar ya. Totalmente. Quinto, ponlo todo por escrito en una declaración clara y concisa. La cantidad, la fecha, lo que darás a cambio y el plan. Y el sexto, que es sin duda el más esotérico y el que más se malinterpreta, sí, lee esa declaración en voz alta 2 veces al día, al levantarte y al acostarte. Y mientras la lees, y esto es lo importante, tienes que verte, sentirte y creerte ya en posesión de ese dinero. Es fascinante, porque lo que está describiendo no es solo repetir una frase como un loro, es un ejercicio de neuroplasticidad casi, de entrenar al cerebro para que acepte una nueva realidad como inevitable. Hoy lo llamaríamos visualización avanzada o manifestación, pero Hill lo formuló hace casi un siglo. Exacto. No es un acto de fe pasiva, es un acto de creación activa en la mente. Y para ilustrar el salto que se produce cuando se pasa de un deseo vago a esta decisión firme y planificada, cuenta la historia del doctor Frank Gunsaulus, un predicador de Chicago. Sí, esta historia es tremenda. Gunsaulus soñaba con fundar una universidad para jóvenes sin recursos, pero le faltaba solo $1 millón de la época. Una cantidad astronómica. Durante 2 años, lo único que hizo fue soñar con ello. Y durante 2 años, no pasó absolutamente nada. El cambio se produjo en un instante. Fue un sábado por la mañana. Se hartó de soñar y tomó una decisión definitiva. Conseguiré ese dinero en una semana. Fíjate en el cambio. De un sueño vago a un objetivo con plazo. ¿Y qué hizo? Creó un plan inmediato. Anunció que el domingo siguiente daría un sermón con un título muy provocador. ¿Qué haría si tuviese $1 millón? Se pasó toda la noche preparando el sermón, aunque en realidad, como dice el libro, llevaba 2 años preparándolo en su mente. Claro, cuando llegó al púlpito habló con una convicción arroñadora, transmitiendo cada detalle de su visión. Y al terminar, Un hombre se le acercó y le dijo: «Reverendo, su sermón me ha gustado. Si viene a mi oficina mañana, le daré su $1 millón». ni más ni menos que Philip D. Armour, el magnate de la industria cárnica. Y lo increíble es que el dinero apareció 36 horas después de que tomara la decisión firme. No fueron los 2 años de Añelo. Fue el compromiso de un sábado por la mañana. Pasó de la esperanza a la expectativa. Vale, entiendo la diferencia entre el deseo vago y la decisión firme. Pero me pregunto, ¿de dónde sacó Gunsaulus esa convicción casi de la noche a la mañana?
¿Cómo se pasa de soñar a saber que vas a conseguir algo? Porque ese parece el verdadero salto cuántico. Has dado en el clavo. Ese es el siguiente eslabón y quizá el más difícil de aceptar para una mente escéptica. Tenemos la idea, tenemos el deseo ardiente, pero falta el catalizador que lo une todo. ¿Y cuál es? Y la palabra que Hill usa para ese catalizador es fe. Una palabra cargada de connotaciones. Supongo que no se refiere a la fe en un sentido estrictamente religioso, ¿verdad? Para nada. De hecho, se esfuerza mucho en aclararlo. Para Hill, la fe no es algo místico que se tiene o no se tiene. La define como un estado mental que se puede inducir y crear a voluntad. Un estado mental. Y la herramienta para inducir ese estado mental es lo que él llama autosugestión. Autosugestión. Es decir, sugestionarse a una misma. ¿Cómo funciona eso exactamente? Aquí introduce otra de sus grandes metáforas. Describe la mente subconsciente como un jardín fértil. Un jardín fértil. Ese jardín no juzga, acepta y hace crecer cualquier semilla, cualquier pensamiento que se le plantee repetidamente. Y esto es crucial. No distingue entre semillas constructivas o destructivas. O sea que si plantas pensamientos de pobreza, miedo o fracaso. Eso es lo que cosecharás. El subconsciente simplemente materializa el pensamiento dominante. Visto así, la mala suerte sería el resultado de haber estado alimentando al subconsciente con pensamientos negativos de forma inconsciente. Exactamente. Y la autosugestión es el acto de tomar el control y alimentar deliberadamente ese jardín con los pensamientos que sí queremos que crezcan. Una comunicación deliberada. Y muy importante, emocional. Repetir palabras vacías no sirve de nada. Tienes que sentir la emoción de tu deseo ya cumplido. Y para ilustrar el poder casi milagroso de este principio, Hill cuenta la historia más personal y dura de todo el libro. La de su propio hijo Blair. Sí. Esta parte del libro es realmente impactante. Su hijo nació sin ningún vestigio de orejas, solo 2 pequeños cartílagos. El diagnóstico médico fue rotundo. Sería sordomudo de por vida. Imagina ese golpe para un padre. Terrible. Pero Hill se negó a aceptarlo. Como él mismo escribe, tomé una decisión, pero la expresé en silencio, en el secreto de mi corazón. Decidió plantar en la mente de su hijo, a través de una repetición constante y cargada de fe, el deseo ardiente de oír y llevar una vida normal. Se convirtió en su principal proyecto. Los detalles que cuenta son conmovedores. Le contaba cuentos para dormir, inventando historias en las que su dificultad era en realidad su mayor ventaja. Un activo que le haría más fuerte. Y cuenta que cuando le compraron un fonógrafo, el niño, de muy pequeño, se pasaba horas mordiendo la caja del aparato para sentir las vibraciones de la música. Años después descubrieron que estaba experimentando la conducción ósea del sonido, algo que los médicos no habían considerado. Estaba buscando instintivamente la forma de oír. Y el resultado de esa autosugestión paterna, mantenida durante años, fue asombroso. Al final de su etapa universitaria, le llegó un nuevo audífono eléctrico. Y por primera vez en su vida, oyó casi a la perfección. Hill lo describe diciendo, el deseo de su vida se había convertido en realidad. Es que, es increíble. Lo que me deja sin palabras no es solo que funcionara, sino la fe inquebrantable de un padre durante años, en contra de toda la evidencia médica. Es casi un acto de rebelión contra la realidad objetiva. Totalmente. Y la historia no termina ahí, ¿cierto? ¿Cierto? No. Blair no solo aprendió a oír, sino que convirtió su supuesta desventaja en su propósito. Se le ocurrió que podía ayudar a miles de personas con problemas de audición. Le presentó un plan a la compañía del audífono y dedicó el resto de su vida a esa causa. Es la demostración final de Hill. La fe, construida ladrillo a ladrillo con la autosugestión. Es el catalizador que no solo transforma el deseo en realidad, sino que puede transformar la mayor de las desgracias en la mayor de las bendiciones. Bien. Si el deseo es el combustible y la fe es el catalizador, todavía necesitamos las herramientas y el taller para construir el plan. Y aquí Hill introduce 2 conceptos que me parecen muy prácticos: el conocimiento especializado y la imaginación. Y lo primero que hace es derribar uno de los mayores mitos de la educación, la idea de que el conocimiento es poder. No lo eres. Hill afirma con rotundidad que no lo es. El conocimiento, dice, es solo poder potencial. Se convierte en poder real
únicamente cuando se organiza en planes de acción definidos y se dirige hacia un objetivo concreto. O sea, que tener un título universitario o haber leído 1000 libros no sirve de nada si ese conocimiento no se aplica. De nada en absoluto, desde un punto de vista práctico. Y para demostrarlo, cuenta la famosa anécdota del juicio de Henry Ford. Ah, sí. Un periódico de Chicago lo llamó ignorante pacifista y Ford los demandó. Exacto. Y en el juicio, para demostrar que era un ignorante, el abogado contrario empezó a hacerle preguntas de cultura general. ¿Quién fue Benedict Arnold? ¿O cuántos soldados enviaron los británicos a América? Ford, que era un hombre práctico y no un académico, se hartó de las preguntas y soltó una respuesta que ha pasado a la historia. Una respuesta legendaria. Señalando al abogado, le dijo algo como: «Permítame recordarle que en mi escritorio tengo una hilera de botones y que apretando el adecuado puedo llamar a hombres capaces de responder a cualquier pregunta que se me ocurra sobre mi negocio. ¿Para qué necesito llenarme la cabeza con conocimientos generales cuando tengo a mi alrededor a quien puede darme cualquier conocimiento que pida?» La sala enmudeció. La lección es potentísima. Según Hill, una persona educada no es la que tiene la cabeza llena de datos, sino la que sabe dónde encontrar el conocimiento que necesita y, sobre todo, cómo organizarlo en un plan de acción. No necesitas tener el conocimiento, necesitas tener acceso a él. Y el lugar donde se organiza ese conocimiento y se le da forma a los planes es la imaginación. Hill la llama, de forma muy gráfica, el taller de la mente. Sí, es donde las ideas y los impulsos toman forma, y el caso de estudio que usa aquí es uno que todos conocemos, Coca-Cola. La historia cuenta que Asa Candler, que era farmacéutico, le compró a un médico una fórmula secreta por unos $500. Una fórmula que venía en un papel y se preparaba en un viejo hervidor de cobre. Esa fórmula era la base, el conocimiento especializado. Pero el libro dice algo muy curioso, que el viejo hervidor, el papel y la fórmula secreta no valían nada por sí mismos. No. Candler añadió un ingrediente misterioso que el médico inventor no conocía. Y ese ingrediente, que convirtió una simple bebida para el dolor de cabeza en un imperio global, fue la imaginación. La visión de lo que podía llegar a ser, la botella icónica, el marketing, todo eso nació en el taller de su mente. Demuestra que las ideas, moldeadas en la imaginación y construidas con el ladrillo del conocimiento organizado, son la verdadera materia prima de las grandes fortunas. Exacto. De acuerdo. Creo que hemos recorrido toda la cadena. Vamos a recapitular esta especie de alquimia mental que nos propone Hill. Todo arranca con una idea. Pero no una idea cualquiera. Un propósito claro y definido. Esa idea necesita ser impulsada por un deseo ardiente, una obsesión positiva que elimina cualquier posibilidad de retirada. ¿Como quemar las naves? Ese deseo se mezcla después con la fe, que no es una esperanza pasiva sino un estado de convicción absoluta que se construye deliberadamente. Y la herramienta para construirla es la autosugestión. La repetición constante y emocional de nuestro propósito a nuestro subconsciente. Y finalmente, todo este impulso intangible se convierte en un plan tangible en el taller de la imaginación, utilizando el conocimiento especializado como la principal herramienta para construir ese plan. Sí, sea propio o de otros. A lo largo de todo el libro, Napoleón Hill insiste en que su secreto para el éxito se menciona más de 100 veces, pero nunca se nombra directamente. Él creía que debía ser descubierto por la persona que estuviera preparada para recibirlo. Y esto nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Después de analizar estos primeros y fundamentales eslabones de la cadena, ¿cuál podría ser ese secreto no revelado? ¿Se trata de uno solo de estos principios, quizá el deseo ardiente o la fe? ¿O es más bien la alquimia que se produce al combinarlos? Esa sinergia que crea una mentalidad que simplemente no entiende la palabra imposible y se niega a reconocer el fracaso como algo permanente.